la importancia de la rigidez estructural y su efecto sobre el comportamiento sísmico de un edificio. El tema de la rigidez de la estructura. La rigidez depende del modo de elasticidad del material, o sea, lo duro que sea el material, y el momento de inercia efectivo, o sea, el ancho, la longitud, la altura del elemento. O sea, la rigidez es la relación fuerza-desplazamiento. Entre más rígido hay menos desplazamiento. Y depende del modo de elasticidad del material. Por ejemplo, en el caso de mampostería, tienen un módulo mayor un ladrillo macizo que un ladrillo hueco. El concreto tiene cierto módulo de elasticidad relativamente importante. La rigidez efectiva, que generalmente se toma la rigidez en cada piso del edificio. Se analiza en cada piso del edificio cuál es la rigidez efectiva, la cual depende principalmente de los muros estructurales, las columnas y la mampostería. O sea, los muros de cortante que se colocan en las construcciones son los elementos que aportan la mayor rigidez. La mampostería, a su vez, aporta rigidez y las columnas una rigidez menor. Es importante que esa rigidez esté localizada en forma simétrica y uniforme en el piso respectivo. O sea, vemos acá, por ejemplo, una edificación y en negro resaltado se observan los muros de cortante, que están repartidos en forma uniforme, en tal forma que se genere rigidez en forma uniforme y en esa forma los esfuerzos, las fuerzas en la edificación en cada piso se reparten uniformemente en el área del edificio. La decisión de la localización de los elementos de rigidez debe hacerse conjuntamente por el arquitecto y el ingeniero estructural. Los elementos de resistencia al cortante sísmico deben ser localizados en forma lo más simétrica posible y uniformemente repartido, y en ambas direcciones. Que haya muros de cortante en ambas direcciones. Si se localizan en forma irregular los elementos de rigidez sísmica, los muros de cortante, si se colocan en forma irregular en el área del edificio, se genera un mal comportamiento sísmico. Si se encuentran concentrados en una determinada área, causan torsión. Y la torsión, en un momento de un terremoto, puede generar el colapso del edificio. Se debe garantizar que los elementos de cortante estén uniformemente repartidos y en ambas direcciones. Evitemos la irregularidad en planta. Por ejemplo, en este diagrama, los elementos en rojo son columnas de mayor tamaño. Aquí son columnas de 40 por 40, las demás columnas de 23 por 23, o muros de cortante, o elementos de mampostería de gran magnitud. Esta localización irregular a un solo lado de la edificación genera problemas de cortante. Deben localizar los muros de cortante en las dos direcciones y en forma uniformemente repartida en todo el área del edificio. Uniformemente repartida en todo el área de la edificación. Y han ocurrido muchas fallas.
En esta edificación, ¿qué ocurrió? En esta edificación en Nueva Zelanda se colocó un punto fijo muy resistente y alrededor un sistema de columnas pórticos. El punto fijo no fue capaz de aportar rigidez a la edificación y terminó fallando todo el edificio alrededor y quedó resaltado el punto fijo. O sea, el punto fijo trató de salvarse, pero el edificio colapsó porque solamente había muros de rigidez en el punto fijo. Ese edificación es muy importante, ese caso de Nueva Zelanda. Aquí vemos otro caso. En el primer piso, solamente la zona de las escaleras y el ascensor. Y en los pisos superiores se colocaron unos elementos de cortante en ciertas zonas, todo concentrado en un área de la planta. O sea, veamos la concentración de muros de cortante hacia una sola área. ¿Y qué ocurrió? Los esfuerzos de cortante se concentraron en la parte más rígida. Primero fallaron las pantallas del núcleo y después las uniones de las columnas. O sea, no estaban uniformemente repartidos, lo cual generó el colapso de la edificación. Edificación colapsada debido a que no estaban debidamente localizados los muros de cortante, los cuales deben localizarse en forma adecuada conjuntamente el arquitecto y el ingeniero estructural. En este caso, un muro de cortante y unas columnas. Hay irregularidad de la rigidez en planta, lo cual genera torsión. Y la torsión puede generar daños en la edificación. Y el tema de las escaleras. Las escaleras son elementos rígidos. ¿Y qué pasa si las escaleras están localizadas hacia un lado de la edificación? Generan un punto rígido en ese punto. El punto de las escaleras es un punto rígido. Y si no están centradas las escaleras con relación al área, va a haber problemas de generación de torsiones indeseables. El otro tema es los muros de cortante en una sola dirección. En edificaciones largas, para acomodar parqueaderos, a veces no se colocan suficientes muros de cortante en las dos direcciones, sino que se colocan principalmente en una dirección y se genera efecto bisagra. O sea que el edificio se colapsa hacia la dirección en la cual no había muros de cortante suficientes. Muros de cortante en una sola dirección, los cuales colapsaron, los cuales fallaron, como se observa en la fotografía. El efecto bisagra es bastante común cuando los muros de cortante están preferencialmente hacia una misma dirección. Y si son relativamente delgados, como en este caso. Efecto bisagra. Falla por bisagra plástica en los muros de cortante que no estaban debidamente localizados en las dos direcciones. Y veamos un caso muy importante. El edificio Emerald, en Chile. Un edificio alto y angosto, alargado. 19 pisos, 231 apartamentos.
Para acomodar los parqueaderos, se colocaron los muros de cortante preferencialmente en la dirección transversal, creyendo que en la dirección longitudinal había suficiente rigidez, situación que no se dio. Vemos en el sótano, en el primer sótano, en el sótano superior, la falla de los muros estructurales en la parte alta, junto a la superficie del terreno. Ven la modulación paralela para facilitar parqueaderos. Esa modulación paralela ha generado una gran cantidad de colapsos, como en este caso del edificio Emerald, en Chile. Miren la falla de los sótanos, pero miren otra cosa interesante. Adicionalmente, los estribos estaban a 90 grados. Estribos a 90 grados, o sea, estribos simplemente torcidos. No estaban a 135 grados como le sigue la norma. Muros de cortante mal localizados y problemas con los estribos. Resultado, bisagra plástica, falla de edificación. El edificio tuvo que ser demolido. Miren la rotura de los muros en el sótano. Y miren los estribos. Bisagra plástica. Miren el desplazamiento del muro. Cómo se desplazó el edificio en la dirección larga. Entonces, uno dice, pero si el edificio era angosto y largo, ¿por qué se deformó en la dirección larga? Porque los muros de rigidez estaban en la otra dirección. Un gran desplazamiento en la dirección del eje de los muros. Dice Peter Javel. En la última década, una arquitectura más imaginativa y la presión de reducir costos resultaron en nuevos edificios con menos y más delgados muros de corte. O sea, muros más delgados, menos muros en una dirección. Pero ahí tenemos también el problema de los ganchos de los estribos. Ganchos a 90 grados, lo cual hicieron que esos muros de cortante tuvieran un comportamiento también inadecuado. Edificio Emerald, en Chile. Otro tema son las columnas. Las columnas deben repartirse en forma simétrica en toda la edificación. Veamos estas dos diagramas. En la izquierda están unas columnas mal localizadas. Se localizaron tratando de irse a los codos de la edificación. Pero miren que están concentrados en una zona. La localización adecuada de las columnas hubiera sido la de la derecha. Localización de columnas de forma simétrica. Es una recomendación para el buen comportamiento sísmico de las edificaciones. Veamos el caso del parqueadero de la Universidad de California. Una estructura de parqueadero de 4 pisos falló a los 18 meses de construida cuando ocurrió el sismo en Norwich. ¿Qué se hizo? Se colocaron columnas de tamaño importante de 50 por 50 en el perímetro del parqueadero, pero todas las columnas internas eran de menor tamaño. O sea, las columnas internas fueron diseñadas solamente para soportar las cargas verticales. Y eso suponía que esas columnas de mayor tamaño en el perímetro de la edificación iban a resistir el tema de los esfuerzos sísmicos. Y fallaron primero las columnas internas y eso hizo que el edificio se colapsara hacia el centro. Pero miren ese colapso tan interesante en la Universidad de California. Un edificio de parqueaderos. Columnas más rígidas en el perímetro
y poco rígidas en la parte central del parqueadero. Colapsó la parte interna de la edificación y el edificio se fue hacia adentro. Colapsó en la parte interna. Los elementos de cortante deben estar uniformemente distribuidos en toda el área del edificio, no solamente en el perímetro. Otro tema, los huecos en los muros estructurales. Esos muros de cortante, en ocasiones se le hacen puertas, ventanas o se quita totalmente el muro. Los huecos en los muros estructurales. Esos huecos le quitan rigidez al sistema. O sea, hay que tener en cuenta que esos huecos no deben abarcar nunca más del 25% del área del muro. Debido a que cuando es muy alto, es muy grande el tamaño de los huecos, se van a generar problemas de falta de rigidez. Los huecos en los muros estructurales no deben abarcar más del 25% del área del muro, es la recomendación. O sea, si el área del hueco es más del 50%, ya no es un muro. O sea, ya no funcionan como un muro diafragma. Otro elemento, la mampostería. La mampostería es muy importante. Tanto el tipo de mampostería como la localización y cantidad de mampostería. La mampostería genera rigidez al sistema. O sea, un sistema de pórticos con muros de mampostería internos es un muro semirrígido. O sea, la mampostería le da rigidez al sistema, especialmente si es mampostería rígida, o sea, si es, por ejemplo, ladrillo de cemento, o si es, por ejemplo, ladrillo macizo. ¿Cómo localizamos esos muros de mampostería? Deben localizarse en forma uniforme en toda la altura del edificio. En el primer piso, típicamente se quita, lo cual le quita rigidez. Y al quitarle rigidez, genera concentración de fuerzas sísmicas en ese piso y puede generar el tema del piso blanco. Y típicamente, en el diseño, muchos ingenieros no tienen en cuenta la mampostería en el diseño de la estructura. Y resulta que la mampostería genera una rigidización de la estructura que le hace cambiar incluso el periodo de duración y genera temas de torsión y temas de concentración de fuerzas horizontales en ciertos puntos de la edificación. Tener en cuenta en el diseño la mampostería. Y no tener irregularidades en elevación. Que en el piso 7 hay unas oficinas y decidieron eliminar los muros de mampostería. O al eliminar los muros de mampostería, estamos disminuyendo la rigidez en ese piso y generando el problema del piso blando que puede generar el colapso de la edificación. No debemos tener irregularidades en la altura. Lo mismo que cambio de tamaño de las columnas. Eso de cambiar el tamaño de la columna o el tamaño del muro en un determinado piso genera cambios bruscos de rigidez y concentración de esfuerzos. No debemos tener irregularidades piso a piso por el tamaño de las columnas, por los muros de cortante, no tener cambios bruscos y, importante,
el tema de la mampostería. La mampostería, si se quita en un determinado piso, por ejemplo, en el primer piso, genera problemas de piso blando, problemas de concentración de fuerzas en ese piso. Evitar los cambios bruscos de la rigidez, tanto en área como en altura. Y esto debe tenerse en cuenta desde el diseño arquitectónico, desde el proyecto. Porque es que eso de que el calculista, el ingeniero estructural, resuelve todos los problemas, eso puede no ser cierto. El ingeniero estructural trata de mitigar, trata de resolverlos, pero muchas de las irregularidades continúan a pesar de un buen diseño estructural. Iniciemos con un buen proyecto arquitectónico sismo resistente y los cambios de rigidez con la altura de la edificación. O sea, cambios del área en forma brusca, los cambios de tamaño del área de la edificación hacia arriba deben ser cambios no bruscos, cambios en los cuales no hay un porcentaje de área de cambio. Veamos este edificio. En Chile, en el sismo de Chile, un edificio de 20 pisos de oficinas, edificio O'Higgins. Miren los cambios de rigidez con la altura. Como en varios sitios de la edificación había cambios de rigidez. Adicionalmente, miren que eran muros estructurales y le hicieron esos huecos para esas ventanas. Huecos de ventanas con más del 20%, más del 25% del área de la edificación. Se generaron problemas de rigidez. Además, aparentemente no había suficiente refuerzo. Una edificación que falló por un tema principalmente arquitectónico. Edificio O'Higgins, en Concepción, Chile. Decía la publicidad: elegante hall de acceso, 4 ascensores, salas de reuniones, 6 niveles de estacionamiento, oficinas climatizadas, gimnasio, pero no tenía sismo resistencia. No se había ocupado el edificio cuando ocurrió el sismo y el edificio colapsó antes de ocuparse. Veamos la edificación. Miren unos muros de cortante, aparentemente muy bien, pero muy hacia el perímetro de la edificación, muy pocos muros internos. Primero, no estaban bien repartidos los muros de cortante. Estaban principalmente en el perímetro, y miren las ventanas en los muros de cortante. Ventanas de más del 25% del área de los muros de cortante. Muros de cortante mal localizados, especialmente en el perímetro. ¿Para qué? Para las oficinas. Porque nadie quiere en una oficina un muro y una columna en la mitad de la oficina. Entonces, la rigidez estaba parecido al tema del parqueadero de la Universidad de California. Pero aquí tenía otros problemas, cambios de rigidez en la altura, el tema de las ventanas, y las ventanas de igual tamaño generaban elementos de columna corta en los muros de cortante. La construcción avanzada, muy bien el edificio, un edificio construido para que fallara por problemas de rigidez. Cambios de rigidez con altura y concentración de muros de cortante en el perímetro, ventanas de gran tamaño dentro de los muros de cortante y elementos que le dan una simetría de columna corta que generaron temas de piso blando.
venta de oficinas. En el terremoto no se habían vendido sino solamente el 50% de las oficinas cuando falló. Miren los cambios de rigidez con la altura, la localización de las ventanas en forma para que fallar, muros de cortante en la parte interna de la edificación prácticamente inexistentes para facilitar las oficinas. Miremos antes del terremoto. Vean, miren la volumetría. El tema de los muros de cortante. El tema de las ventanas. Y veamos la falla. Miren muy bien la falla de esta edificación. En el sitio de cambio de rigidez. Fallaron los muros de cortante. En todo su perímetro. En varios niveles de la edificación. Problema de mala distribución de la rigidez. El tema de las ventanas de igual tamaño y la falta de muros de rigidez internos. Edificio que se suponía cumplía con la norma chilena del sismo resistencia. Pero la arquitectura complicó mucho la situación. Cambios de rigidez, concentración de esfuerzos, ventanas en los muros de cortante solamente en el perímetro, cambios bruscos de rigidez, elementos arquitectónicos que llevaron al colapso de la edificación. No hubo daños importantes en el primer piso. Y hay otros ejemplos en la literatura. Miren esa falla en el sitio de cambio de rigidez. En edificios de oficinas. Son muy comunes las fallas en pisos altos, en edificios de oficinas, por la falta de rigidez. El hecho de querer áreas abiertas eliminan la posibilidad de que se reparta uniformemente la rigidez y el edificio se comporte adecuadamente.
Falló en el nivel de cambio de rigidez. Alguien dice, mire, hagámoslo de esta forma, ¿no? Cambios graduales de rigidez como en este edificio de San Francisco. Es un edificio icónico de la ciudad de San Francisco en el cual los cambios de rigidez con la altura son en forma gradual, lo cual le da cierta capacidad de sismoresistencia. Edificio icónico de San Francisco. Y veamos otro ejemplo. En Concepción, Chile. La norma sismorresistente chilena es muy buena, pero algo pasó que los ingenieros y los arquitectos plantearon un proyecto que falló. Muros de cortantes muy delgados, con refuerzo insuficiente. O sea, prácticamente no tenía rigidez. Muros de cortante que al final eran tan delgados para una edificación alta que no cumplían el objetivo de muros de cortante. Edificio Río Alto, 12 pisos. Miren al fondo la construcción de otro edificio, el cual no falló, con una concepción totalmente diferente de la estructura y un tema de geotécnica. Edificio Río Alto, visite los nuevos apartamentos. Muros delgados, arquitectura imaginativa. La estructura era un panal de muros delgados, con muy poco refuerzo. Y se colapsó. Miren esos muros. Muros delgaditos en un edificio alto. Esos no eran muros de cortante. El edificio colapsó, y miren el edificio vecino, en su sitio, sin problemas estructurales. A 20 metros de distancia, un edificio que no falló. Pero ¿por qué? ¿Qué diferencia había entre los dos edificios? El estudio de suelos, el estudio geotécnico. El estudio geotécnico del edificio que falló la norma chilena en el estudio de suelos se clasificó como edificio 2, o sea, lo que llaman aquí perfil B. El edificio de atrás se diseñó con perfil C, o sea, perfil 3. El edificio de atrás pidió más refuerzo estructural. Este edificio, como era perfil 2, o sea, perfil B, se supuso que el esfuerzo sísmico era menor, la fuerza sísmica era menor y tiene menor refuerzo. Error en el estudio de suelos. En la definición del perfil, hay una presión de los constructores para que el estudio de suelos dé un perfil mejor para bajarle la cantidad de hierro. Pero miren acá un ejemplo en el cual un error en la definición del perfil de suelo ayudó a generar un tema de colapso. Adicionalmente, los muros muy delgados, no había muros de cortante, un edificio muy alto y con muy poca rigidez. O sea, un edificio con cero de utilidad. Veamos, miren. El refuerzo no se ve. Como era perfil B, pues no pidió tanto refuerzo.
Y como era una estructura delgada, esas estructuras demasiado delgadas, demasiado bajas de tamaño, similares al caso de Space en Medellín, tienen un mal comportamiento sísmico. Las contigas de hierro, muy buenas para el constructor porque se ahorró la cantidad de hierro, se ahorró la cantidad de concreto con los muros muy delgaditos, con vigas también muy delgadas, y vino el colapso de la edificación. Ojalá hubiera ingenieros mirando, arquitectos mirando, para que aprendamos de estas fallas. La mampostería estructural es un sistema que ha tenido muchos problemas en sismos. Teóricamente la mampostería estructural es muy buena en el modelo matemático, pero la mampostería estructural ha tenido muchos problemas en comportamiento sísmico. En el caso de Ciudad de México, por ejemplo, varios edificios de mampostería estructural fallaron. ¿Cuáles problemas se presentan en la mampostería estructural? La mampostería estructural tiene unos problemas de que meter el relleno de concreto en esos elementos de la mampostería requieren un concreto especial. Entonces se observa que en muchos casos el refuerzo no tenía recubrimiento de concreto, o sea, quedaron vacíos en la fundida. Anclaje deficiente en los entrepisos y concreto de mala calidad. Igualmente el refuerzo horizontal acortante inadecuado. No tenía rigidez, el concreto mal vaciado, anclaje deficiente, problemas de la mampostería estructural. En el sismo de Popayán también hubo muchos colapsos de mampostería estructural en edificaciones de apartamentos en Popayán. Realmente el tema de la rigidez es un tema muy complejo. Es un tema que debe trabajarse desde el punto de vista del arquitecto y del ingeniero estructural. Es muy importante que los edificios tengan una rigidez estructural suficiente y simétrica en planta y en altura. Un problema delicado del componente estructural de las estructuras de concreto armado.